Buenos días. Buenos días. Okay. Vamos a comenzar con el día de hoy. Ya vamos en la semana 6. Como saben, lo que es todo el campus virtual no está funcionando, o al menos hasta el día de ayer no estaba funcionando por la noche. Entonces, por eso es que no hay ningún tipo de contenido. Estoy tratando de cargarlo, de hecho. Creo que seguimos sin tener, efectivamente, seguimos sin tener aula virtual. Entonces, la información se la voy a pasar por WhatsApp como la semana pasada, para que la tengan ahí. Voy a cerrar mi video acá para que sea menos pesado esto. Ok. El tema de esta semana es, son dos temas. El primero es le verbe venir. Es el primer tema, le verbe venir. Y bueno, este limitado al presente. Le verbe venir au présent. Y el segundo tema son o es la conjugación des verbes de deuxième groupe. O sea, los verbos con terminación IR en francés. Bueno, no sé qué tal esté el internet, pero es que yo estoy viendo al mismo tiempo la pantalla y creo que no se está actualizando mi bloc de notas en mi pantalla, pero no sé si en la de ustedes ya aparecen dos líneas de texto. Sí, aparece. ¿Sí? Entonces el problema soy yo. Ok, bueno. Cualquier cosa me dicen, por favor. Ok, le verbe venir. Vuelvo a insistir, tal vez parezca repetición que siempre estoy diciendo que son temas sencillos, pero la verdad es que sí, es un tema muy sencillo. Pero para eso, sobre todo hay que aprender a hacer la diferencia en español. Es lo mismo que sucede con el verbo aller. En español nosotros no hacemos la diferencia en el presente y en el futuro con el verbo aller, y en pasado, mucho menos entre venía como auxiliar del pasado reciente y venía del presente. De hecho, tenemos una problemática ahí porque creemos que venir se refiere siempre a la parte física, pero casi nunca de una acción, casi siempre de una procedencia. Vaya, sucede al revés que sucede con el futuro. En el futuro no tenemos muy a menudo una relación de destino, sino más bien el hecho de que se va a realizar una acción. Y en el pasado tiende a suceder de modo contrario, que en lugar de hablar del origen, perdón, en lugar de hablar de la acción, hablamos del origen, lo cual sí es presente, pero casi no lo vemos como pasado compuesto en su forma más simple. El verbo venir, bueno, sabemos para empezar que tenemos nuestras personas, el singular, je, tu, il, elle, on, nous, vous, il, elle, aquellas del plural, los 9 pronombres sujeto que existen en francés, y que tenemos que aprender de memoria la conjugación del verbo venir. Esto es tanto para el presente como para el pasado reciente. Entonces, es je viens, tu viens, il, elle, on vient,
nous venons, vous venez, il ou elle viennent. Esta es nuestra conjugación. Viens, V-I-N-S. Tu viens, V-I-N-S. Il, elle, on vient, V-I-N-T. Nous venons, V-E-N-O-N-S. Vous venez, V-E-N-E-Z, perdón. No sé por qué le puse un puntito pensando que era una I. Ahora sí. Vous venez, V-N-E-Z. Y de hecho mi Z me quedó como Y. Listo, al 100. Ok, il, elle viennent, V-I-E-N-N-E-N-T. Esto quiere decir yo vengo, tú vienes, él viene, ella viene, nosotros venimos, ustedes vienen, ellos vienen, ellas vienen. Se supone que tendría que ser algo tan sencillo como eso, pero recalquemos o hagamos la diferencia con el passé récent. El pasado reciente también utiliza el verbo venir, pero esto sí, es importante aclarar que es un semi auxiliar. ¿A qué me refiero con semi auxiliar? El hecho de que el verbo venir por sí solo no es más que el verbo venir. Y cuando digo que es un semiauxiliar, le estoy dando un rol dentro de la oración, que es auxiliar a un verbo para constituir un tiempo. En la estructura, el pasado reciente siempre lleva un pronombre, como cada vez en francés. Siempre, siempre un pronombre. Sea je, tu, il, elle, on, nous, vous, il, vient, elle. Después del pronombre, en este caso va el semi auxiliar, pronombre más semi auxiliar. Quedamos que para el pasado reciente el semi auxiliar va a ser venir. Entonces la conjugación, je viens, tu viens, il, elle vient, nous venons, vous venez, il ou elle viennent. Viennent. Scheiße. Aparte de que el semiauxiliar para poder construir el tiempo pasado reciente tiene que estar acompañado de un de. O sea, je viens de, yo vengo de, tú vienes de, él o ella viene de, nosotros venimos de, ustedes vienen de, ellos o ellas vienen de. Este es el primer rasgo particular que tiene el pasado reciente con respecto al presente. El pasado reciente, siempre después del verbo venir, va un de. Segundo rasgo particular, que después del semiauxiliar, pues vaya, tiene que haber un verbo. El verbo que lleva a cabo la acción. Dice, yo vengo de, más un verbo en infinitivo. O sea, sin conjugar, insisto. Verbo en infinitif. Verbos en infinitivo. Yo acabo de comer, manger, danser, bailar, cuisiner, cocinar, couper, cortar, bouillir, hervir, enfourner, hornear. Cuando la palabra comienza en H o con sonido vocálico, para ser exactos, este de se transforma en un de apóstrofe y se junta con la palabra. Ya no son elementos separados, sino un mismo elemento.
Je viens d'enfourner. Acabo de hornear. Después ya al gusto del cliente es ponerle o no un complemento a la oración. El complemento, el que ustedes quieran, gusten y manden, que obviamente coincida con el sentido del verbo, ¿no? Por ejemplo, yo acabo de comer, no van a poner un caballo. Sería muy raro. Je viens de manger un pain. Acabo de comer un pan. Tu viens de danser. Acabas de danzar. Ah, un vals. Un vals. Il, elle, on vient de cuisiner un poulet. Él o ella o nosotros acabamos de cocinar un pollo. Nous venons de couper. Acabamos de cortar une. ¿Cómo se llama? Déjenme recordar cómo se llama. Pastèque. Acabamos de cortar una sandía. Vous venez de bouillir. ¿Qué podemos servir? Vous venez de bouillir. No sé, un tomate. Un tomate. Acabamos de hervir un tomate. Recuerden que tomate en francés es femenino. Une tomate. Il, elle vient d'enfourner. Bueno, ¿qué podemos hornear? Un gâteau. On vient d'enfourner un gâteau. Y listo. Esto es el pasado reciente. Es una forma en la que nosotros no vemos el pasado. Nosotros decimos, en lugar de venir de hacer algo, decimos acabar de hacer algo. Pero sí hay una diferencia entre venir de hacer algo y acabar de hacer algo. Venir quiere decir que esa acción, cierto, está en el pasado y de esa procedemos. Pero cuando decimos acabar, casi es como decir, justo acabo de comer un pan. Quiere decir que de verdad la acción que acaba de suceder antes de que yo empiece a hablar es comerme un pan o es así de inmediato, no excede, yo digo, tal vez 5 minutos, por decir algo. En francés podríamos hacer la diferencia entre je viens de manger un pain, yo vengo de comer un pan, convertirlo al español en yo acabo de comer un pan, porque ellos tienen otra expresión, dice je viens juste de manger un pain, quiere decir que justo acaban de comer un pan. Pero en español no tenemos mucho esa expresión, o no la tenemos arraigada o la usamos tanto, de je viens juste de manger un pain. Yo justo acabo de comer un pan, o justo acabo de comer un pan. Decimos acabo de comer un pan. No damos esa precisión, pero bueno, a grandes rasgos, esto es pasado reciente, es lo que no tenemos que hacer con el verbo venir ahorita. Esto es lo más fácil del mundo. Esta es la parte complicada, insisto, ya la veremos con más profundidad un poquito adelante. Es algo que ya hemos visto para empezar. Entonces, no confundir pasado reciente, perdón, con el presente simple del verbo venir. El presente simple del verbo venir, ¿qué lleva? ¿Cuál es la diferencia entonces? Pues como siempre, todo en francés lleva un pronombre. De ahí a ahora lleva el verbo venir, que conste que ya no va a decir semiauxiliar, sino solamente verbe. En este caso será venir porque todas las acciones se conjugan pronombre más verbo. Por ejemplo, je mange, yo como. Ahora es tan simple como yo vengo. Je viens, tu viens, il vient, elle vient, nous venons, vous venez, ils viennent, elles viennent. De aquí, así como en el futuro próximo el verbo aller indica destino, el verbo venir indica origen. Pero para poder indicar el origen, tenemos que poner aquí justo enfrente
un artículo contraído. No sé si lo recuerdan, pero vimos que había artículos contraídos que nos servían para el futuro. Creo que fue la semana pasada, si no mal recuerdo. Article. Teníamos una clasificación que se llamaba les articles contractés. Los artículos contraídos. Dentro de esos artículos contraídos tenemos unos que sirven para el pasado. Estos que sirven para el pasado son los que se utilizan con venía, los que vamos a utilizar ahorita. Y teníamos los artículos que utilizamos para el futuro. Como vimos la vez pasada, para el futuro se utiliza el verbo aller. Tienen entonces dos sentidos, por le passé y por le futur. Cuando hablamos de futuro, nos referimos al hecho de el destino. Y cuando hablamos del venir, del pasado, nos referimos al origen. Origine y destinación. Origen y destino. Para el futuro acordamos que eran tres, bueno, cuatro en realidad. Primero, o. Segundo, alá. Que conste que quedamos que de estos dos, cada vez que haya algo que comience con H vocal, vaya, el destino, con H vocal, estos dos se contraen en AL apóstrofe. Y por último, O. Este es para masculino en, gracias, masculino en singular, femenino en singular. Y por último, plural. Entonces, teníamos esos, pues, tres. El destino puede ser un lugar o puede ser un evento. Igual, el origen también puede ser un lugar o un evento. Por ejemplo, decimos que alguien acaba de nacer. Es una acción que tiene su origen en el pasado. Para el venir, en el presente, porque venir casi nunca lo relacionamos con presente, nada más se refiere a ese origen o procedencia de un lugar o evento, al igual que esto. Pero utilizamos du, de la y de. Ejemplos con estos artículos. Para empezar, tenemos que saber si algo es masculino o femenino. De ahí saber si es singular o bien si se trata del plural. ¿Cómo lo sabemos? La mayor parte del tiempo se parece al español. O sea que si ustedes no se equivocan en español, tal vez en francés se equivoquen, te digo que un 10% de las veces en cuanto a si algo es masculino o femenino. Tiene sus trampas, tiene cosas que no coinciden para nada con el español, pero la mayor parte del tiempo sí es verdad que lo que es femenino en español es femenino en francés o masculino en español, masculino en francés. Vamos por cosas que sean masculinas, destinos. Puede ser un lugar. Vamos a poner lugares aquí. Lugares. Y después evénement, eventos. Evénement. Ok. Lugares, no sé. Musée. Musée. Bueno, otro que no haya escuchado. Lac. Un lac. Un lago. Masculino singular.
algo que sea femenino singular. O sea, a ver, biblioteca, piscina. Piscine, femenino, en singular. Y como les he venido diciendo, normalmente en francés, cuando ya se trata del plural, no nos importa si algo es masculino o femenino. Solamente nos importa que esté en plural. Entonces, quedaría, por ejemplo, lagos. Vamos a utilizar los mismos, pero en plural, lagos. O bien piscinas. Podemos decir du lac, del lago, de la piscine, de la piscina, del lac, de piscine, de los lagos, de las piscinas. Eventos, perdonen, pero nunca se me ocurren muchos. Entonces, evento, concierto. Fête. Y vamos a ponerlos en plural, conciertos y fiestas. Y podemos decir entonces del concierto, du concert, de la fiesta, de la fête, de concert, de fête, de los conciertos, de las fiestas. ¿Qué tenemos que entonces hacer? Tenemos que saber antes de poner el artículo partitivo si nuestro lugar o evento es masculino, femenino, singular o plural. Eso es lo que tenemos que saber antes. ¿Cuál es el género de nuestro lugar o evento? Nos hace falta porque en la construcción del presente simple, antes entonces de poner el artículo contraído, tenemos que poner nuestro destino, destinación. Quedamos que el destino entonces puede ser un lugar o un evento. Una vez que definan el lugar o el evento, podemos conocer su género y su número. Cuisine, por ejemplo, sala, no sé, vamos a poner como una ubicación el horno, como un evento. ¿Qué podría ser como un evento? Insisto, casi nunca se me ocurren eventos. Entonces, vamos a volver a poner los mismos. Concert. On va au concert. On va aux fêtes. Y por último, vamos a poner como lugar terrain. Terrain quiere decir campo. Entonces, vamos au terrain de béisbol. Au terrain de béisbol. Y ahora sí, sabemos que cocina es femenino singular. Sala, femenino singular. Horno, masculino singular. Conciertos, plural, termina en S. Fiestas, plural, termina en S. Terreno de béisbol, masculino singular. Una vez que sabemos eso, para lo que es femenino en singular, sabemos que el artículo contraído es de la. Sal, de la. Y listo. Para masculino en singular, tenemos du four, plural, de, plural, de, masculino en singular, du. Y ahora sí dice, je viens de la cuisine, yo vengo de la cocina. Mi origen fue la cocina. Tu viens de la salle, vienes de la sala. Il vient du four, él viene del horno. Elle vient du four, ella viene del horno. Nous venons des concerts, nosotros venimos de los conciertos. Vous venez des fêtes, ustedes vienen de las fiestas. Ils viennent du terrain de béisbol, ellos vienen del campo de béisbol.
Él viene du terrain de béisbol. Ellas vienen del campo de béisbol. Vaya, que el verbo venía, entonces, en presente es pronombre más la conjugación del verbo venir, como cualquiera, pero tiene que llevar un artículo contraído, en este caso, de la, du o de, dependiendo de si es masculino, femenino o singular plural. Y por último, un destino. El destino, entonces, puede ser un lugar o bien un evento. Que conste que un evento no es lo mismo que una acción. Las acciones son verbos. Entonces, hay que hacer la diferencia entre evento, que es diferente, de acción. Las acciones no son más que verbos. ¿Cómo identificamos a los verbos? Como en español. En español, los verbos son, por ejemplo, entonces, correr, comer, nadar, reír. Si se dan cuenta, no están conjugados. Nadie dice yo correr, tú comer, tú nadar, el reír. No están conjugados, terminan en er, o bien aere o iere. Son las terminaciones de nuestros verbos en infinitivo. En francés, las terminaciones de los verbos son er, por ejemplo, parler, iere, por ejemplo, finir, terminar, ere, como écrire, o iere, como pouvoir. Pero también, ojo, hay verbos que terminan en er e iere, que son del tercer grupo. Entonces, les decía que hay que aprenderlos de memoria, bla, bla, bla. Mi punto es que si tienen estas terminaciones, son acciones, son verbos en infinitivo. Sin embargo, los eventos no se parecen en nada. Los eventos no son más que ocasiones. Muy a menudo un evento es algo festivo, de algún modo. Un evento podría ser una presentación, por ejemplo, de un libro, presentación del libro. Un evento puede ser, por ejemplo, una boda, mariage, un mariage, una boda. Podría ser un bautizo, baptême. Otro evento podría ser, no sé, declaración de amor. Una declaración de amor inclusive puede ser un evento. Identificamos los eventos de algún modo por algo simple. La mayoría terminan en ción, o bien, si no terminan en ción, son sustantivos, son nombres propios. Matrimonio o boda no le corresponde ninguna otra cosa que no sea una boda. Bautizo no le corresponde ninguna otra cosa que sea un bautizo. Son nombres. Así los bautizaron, de hecho. Entonces, la diferencia entre evento y acción. Las acciones, verbos sin conjugar. Eventos, pues vaya, son situaciones en las que se desarrollan. A menudo son festivas. Se festeja casi que cualquier cosa. No sé si hasta ahora bueno, les expliqué bien o bien tienen dudas. Si tienen dudas, hablen ahora. Yo no tengo ninguna duda. Perfecto. Perdón, es que mi café sabe raro. Debe ser porque acababa de lavar mi taza. Pero no es muy agradable. Pero quiero café. Ok, de aquí pasamos a los verbos del segundo grupo, que es el segundo tema. La verdad es que algo me dio risa de esto. No hay muchos verbos del segundo grupo. La mayoría de los verbos del segundo grupo casi no los usamos.
Entonces, como casi nunca me acuerdo de ellos, agarré y me puse a buscar en internet acerca de los verbos del segundo grupo. Y les digo que me dio algo de risa porque les decía, algunos verbos del tercer grupo toman las terminaciones de los verbos del primero y segundo grupo. Entonces, ¿cómo sabes cuándo estás usando un verbo del segundo grupo y cuándo estás usando uno del tercer grupo? Y aquí dice, punto número 1, ¿cómo hacer la diferencia? Sí, fácilmente podemos distinguir estos dos grupos conjugando los verbos en IR a la primera persona del plural del presente del indicativo. Ok, dice aquí que podemos identificar cuando un verbo es del segundo o del tercer grupo cuando lo conjugamos con la primera persona del plural. Pero si nos ponemos a pensar, si están aprendiendo a conjugar los verbos del segundo grupo, ¿cómo rayos van a saber cuál es la conjugación correcta para nu sin saber si es del segundo grupo o del tercer grupo? Entonces, esto se me hizo una reverenda tontería. Y mejor vamos a verlo de otro modo. Ok, miren. Les decía que verbos en francés casi no hay. Entonces, normalmente si aprenden a conjugar los verbos del primer grupo, los que terminan en ER, aprenden a conjugar cerca del 90% de los verbos que existen en francés. De ahí, si ustedes aprenden a conjugar del segundo grupo, van a ser los menos. O sea, vaya, el primer grupo corresponde tal vez al 90%. El segundo grupo yo le voy a un 3% y el 7% restante, ahora sí, verbos del tercer grupo. Entonces, esto quiere decir que los verbos del segundo grupo son los menos comunes. Este es un listado de los principales verbos del segundo grupo. Estamos hablando de los principales, o sea, los más usados. Dentro de los más usados, ¿cuántos podemos usar nosotros? Por ejemplo, aquí dice accomplir, terminar, aducir, dulcificar, afeblir. ¿Cómo se dice cuando alguien se vuelve débil? Debilitar, agir, tomar acción, aludir, no tengo ni la más mínima idea de qué quiere decir. Amincir tampoco, porque amancir sería adelgazar, pero amincir no tengo idea. Anontir, esto es quitarle la vida a algo, literalmente despojarlo de la vida. Aplatir, aplastar, arrondir, redondear, appauvrir, ni idea. Aplaudir, aplaudir, aprofundir, profundizar, arrondir otra vez. Atondrir, suavizar, por ejemplo. Sí, vamos a dejarlo en suavizar así nada más. Aterrir, aterrizar, avertir, advertir, batir, construir, blanchir, blanquear, bondir, rebotar, demolir, demoler, desobedir, desobedecer, divertir, divertir, durcir, endurecer, éblouir, sonrojar, éclaircir, aclarar, élargir, estirar, engloutir, tragar, enrichir, enriquecer, ensevelir, como rejuvenecer, envahir, invadir, épaissir, espesar, établir, establecer, évanouir, desmayarse, faiblir, faiblir, otra vez viene con el hecho de debilitar, finir, terminar, flétrir, no sé, fleurir tampoco, fournir, dar, fraîchir, refrescar, franchir, traspasar, garantir, garantizar, garnir. Garnir es como cuando ustedes toman queso rallado y lo ponen sobre algo, espolvorear. Gemir, gemir, grandir, crecer, gravir. Wow, gravir. No les quiero dar un significado erróneo, mejor decimos que no sé. Grossier, porque según yo tiene que ver con... Esto de grossier es engordar, gravir tiene que ver con el estado de gravidez, según yo. Guérir, curar, haïr, odiar, intervertir, ni idea, investir, invertir, jaillir, como estar contento por algo, jaunir, también otra vez, bueno, vamos a decir que está entre pintar de amarillo y rejuvenecer. Jouir, alegrarse, bueno, jouir, nos quedamos aquí, pero jouir tiene otro sentido.
El chiste es que de estos verbos no muchos los usamos. Podría seguir leyendo la lista. Estos son los más comunes y de ellos no tantos están en nuestro vocabulario. Entonces, ¿qué les recomendaría? Que, por ejemplo, esta página la voy a poner ahí en el aula virtual en cuanto esté funcionando. Lo que yo les recomiendo acerca de la conjugación, la conjugación de verbo del segundo grupo, o sea, verbos con terminación IR, les recomiendo que de estos que están en la listita o de cualquier otro lugar en el que puedan sacarlos, hagan la lista de los verbos que ustedes utilizan. Una lista de verbos les plus courants, o sea, los más comunes, de su vocabulario, del de ustedes, de votre vocabulaire. De hecho, aquí está mal escrito. Estas comillas son comillas inglesas. Las comillas que se usan son estas. Liste de verbes les plus courants de votre vocabulaire. Lista de verbos más comunes de su vocabulario, del de ustedes. Escojan los verbos que más utilicen. De estos verbos que teníamos en el listado, digamos que yo utilizo, entre de los más comunes, ahí. De hecho, se van a dar cuenta que la conjugación es bien chistosa. Ahí, odiar. Salía. Ensuciar. Salía. Ensuciar. Y vamos a utilizar otro. Algo que nos sucede a todos. Vieillir. Envejecer. Entonces tenemos odiar. Ensuciar. Y por último, envejecer. Disculpe, La... no se ve su blog de notas. No necesito Mil que funcione. disculpas. Muchas gracias, gracias. Es que a veces se me olvida que tengo que cambiar otra vez. Quité la computadora. Gracias por la observación. Ahora sí. Lo bueno es que no he escrito mucho. Ok, vuelvo otra vez. Lo voy a remarcar con marcadorcito. Y para resaltarlo otra vez. Y ahorita lo quito. Ok, entonces, la conjugación de los verbos del segundo grupo. Los verbos que terminan en IR. Permítanme un momentito. Listo, perdón. Es que tenía comezón en la nariz y no se ve nada elegante cuando uno se rasca la nariz. Ahí está. La conjugación de los verbos del segundo grupo terminan en IR. ¿Qué tienen que hacer entonces? Una lista de verbos más comunes del vocabulario de ustedes, de su vocabulario. Yo, por ejemplo, les decía, voy a utilizar ir, odiar, salir, ensuciar y vieillir, envejecer. Son los tres que voy a utilizar yo. No es que sean de los más comunes en mi vocabulario, pero la verdad es que tal vez sí sean de los más comunes ahora que lo pienso. Entonces, vamos a conjugar. Sucede lo mismo que sucede en cualquier verbo del primer grupo, por ejemplo, ER. Podemos extrapolarlo al español. Les decía que en español lo que hacemos nosotros cuando conjugamos verbos es siempre tomar un verbo. No importa, perdón, yo escribí en francés. No importa que termine en AR, como hablar, o bien en IR, como... Wow. Verbos en IR en español.
¿Alguien tiene un verbo en IR en español? Se me olvidaron los verbos. Reír. Bueno, gracias. No se me ocurría ninguno. Reír. O bien NR, correr. Lo que hacemos es que quitamos nuestras terminaciones y nos quedamos con las raíces. Muy a menudo, que conste que en español también hay verbos irregulares. Entonces, hablar decimos yo hablo, tú hablas, él habla, nosotros hablamos, ellos hablan, ellas hablan y así. Hablar, por ejemplo, volar, yo vuelo, tú vuelas, él vuela, ese es uno irregular, por ejemplo. Si tomamos volar, no solo le quitamos a R, porque no podemos decir yo volo. Aquí lo cambiamos en español, decimos vuelo, vuelas, vuela, pero ya no decimos vuelamos, decimos volamos. También tenemos verbos irregulares en español, son los menos, la mayoría sigue las reglas de la conjugación. Verbos del segundo grupo, hiere, reír, yo río, tú ríes, él ríe. Río, ríes, ríe, reímos. Según yo, así. Por ejemplo, freír, yo frío, tú fríes, él fríe, nosotros freímos, y así se van. Correr, yo corro, tú corres, él corre. Barrer, yo barro, tú barres, él barre. Entonces, hacemos eso en español. Quitamos la terminación, nos quedamos con la raíz y ponemos siempre la terminación que corresponda al tiempo. En francés es lo mismo, pero para eso necesitamos conocer entonces las terminaciones que corresponden a cada uno de los pronombres. Quedamos nuestros pronombres siempre, je, tu, il. Tal vez les aburra que repita los pronombres, pero créanme, a mí me resulta aburrido tener que repetirlos. Espero llegar al momento en el que ya no tenga que hacerlo, pero por lo pronto es importante para que ustedes nunca olviden que en francés, en cada ocasión, siempre tendrán que utilizar un pronombre o, en su defecto, utilizar un sustantivo que sustituya a este pronombre. Ok, las terminaciones. Las terminaciones son I, S, bueno, IS, IS, IT, I, S, S, O, N, S, I, S, S, E, Z, I, S, S, E, N, T. Se parecen de algún modo a las del primer grupo en las personas de plural, en las del primero no tanto, en las personas de singular. Pero esto quedaría así. Quitamos la raíz y la ponemos aquí. Por ejemplo, con AIA, la raíz sería HA. Con salía, la raíz sería sal. Y con viellía sería V-I-E-L-L. V-I-E-L-L. Y ya dice, je haïs, tu haïs. Yo odio, tú odias. Il salit, él ensucia. Elle salit, ella ensucia. Nous salissons, nosotros ensuciamos. Vous vieillissez, ustedes envejecen. Il vieillissent, ellos envejecen. Elle vieillissent, ellas envejecen. Entonces, en resumen, para la conjugación de los verbos del segundo grupo, de los verbos que terminan en IR, lo único que tenemos que hacer es enlever, quitar la terminación, enlever la terminación IR, quitar la terminación IR. Una vez que la quitamos, ajouter, agregar a la raíz, a la racine, agregar a la raíz
Les terminaisons. Las terminaciones, o la terminación, mejor dicho, vamos a poner la terminación. De acuerdo al pronombre. D'après le pronom sujet. ¿A qué me refiero con eso? Que no le podemos poner la terminación de nosotros al pronombre yo. No podemos decir yo ensuciamos. Tenemos que decir yo ensucio. Y eso es todo, creo. ¿Tienen alguna duda? Para los apuntes, la lista que usamos también la vamos a hacer aquí. Sería lo usted? mejor, por favor. Ajá. Miren, en cuanto a los apuntes, estoy pensando seriamente en ya no compartirles mis apuntes. Porque me di cuenta de que algunos solamente los reproducen y lo peor de todo, creo que lo que me da coraje, porque puedo decir que sí me molesta, los están reproduciendo y mal. Entonces, esta es su oportunidad de hacer apuntes bien. Bueno, no digo que no los hagas bien, de hecho tus apuntes normalmente son los mejores, David, quedan bien chidos. Entonces, muchos sí se dan a la tarea de hacer apuntes que valgan la pena. Que conste que no estoy diciendo que un apunte que valga la pena forzosamente tiene que estar súper elaborado. Se los digo porque yo tenía una letra horrible, pero de verdad horrible, fea, como no tienen idea. Entonces, resulta que mis apuntes siempre eran muy completos, pero se veían horrible. Entonces, de ahí aprendí el hecho de no juzgar el valor de sus apuntes con respecto al cómo se ven. Entonces, ustedes pueden tener una letra fea, tal vez, no sé, es apreciación. Pero para resumirlo, hagan unos apuntes que les sean útiles a ustedes, que sean completos para ustedes. Que la información que contengan sea la suficiente para que ustedes aprendan. No les pido más que resumir lo que está aquí, créanme, trato de resumírselos lo más que puedo. No me interesa que estemos 3 horas viendo la misma cosa, porque considero que si ustedes ponen atención a esto, con eso la van a armar. Es en el audio en lo que me interesa que ustedes ejerciten el je viens de la cuisine, tu viens de la salle, il, elle, on vient du four, nous venons de concert, vous venez de fête, il vient du terrain de béisbol. Esa parte me interesa en el oral. Y en lo escrito me interesa, por ejemplo, como bien ahorita lo mencionaba Abby, con respecto a lo que les pido de la lista, ¿por qué no, si ya les empieza a ser útil, en lugar de copiar lo que les digo que yo tengo dentro de mi vocabulario, sacan su propia lista de verbos, ponen unos cuantos aquí y con ellos mismos hacen sus ejemplos, con lo de ustedes, no con lo mío? La meta de aquí, o que debería ser, es que ustedes empiecen a producir sus propias cosas. Por eso es que en francés no llevamos libro como en inglés. No me gusta a mí la idea de tener que seguir forzosamente lo que alguien te está marcando ahí como ejemplo. ¿Por qué? Porque en su cotidianidad no creo que alguno de ustedes utilice como ejemplo, el día de hoy voy a comer no sé, por decir algo, voy a comer T-bone con ensalada de verduras. Me interesa que su vocabulario esté, por ejemplo, el día de hoy voy a comer frijoles con huevo. Es poquito más común. ¿Por qué? Porque se adapta a mi cotidianeidad. Entonces, ustedes también utilicen los verbos que ustedes utilizan. Pongan sus propios ejemplos. Les demanda un esfuerzo así de chiquito. Y créanme, les prometo que va a ser más fácil para ustedes porque siempre es más fácil aprender en un idioma cuando utilizamos aquello que sí llevamos a cabo en un idioma, cuando tenemos información útil. Entonces, si pueden hacerlo, por mí sería perfecto. Y por favor, pues, tienen esta oportunidad, insisto, no es porque ustedes estén presentes, es para todo el resto tal vez, o para
Listo. Disculpen, es que mi computadora ya se apagó. Olvidé traer mi cargador. Entonces, no sé qué le sucedió. Bueno, por favor, si pueden, agréguenlo. Y esto sería todo por esta semana. No sé si tienen alguna otra duda. Ninguna. Yo tampoco. Perfecto, entonces. Bueno, pues entonces, pórtense bonito y cuídense mucho. Y desayunen rico. Buen inicio de semana, por cierto. Gracias, profe, igualmente. Gracias.